Hablaremos del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. ¿Quién fue Pedro de Alvarado, dirán ustedes? Fue un conquistador cruel. Llegó a América en 1510, más precisamente a Cuba. De allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a los hermanos de Alvarado la conquista de Guatemala. Les dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala, allá por 1523. Los indios le decían a Alvarado Toniatiu, que, como bien sabemos, en Nahuatl, o el maya, que hablarían, quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Mirá vos. Además de rubio, era bastante malo este hombre. Le hacía colocar pez hirviendo, la pez es el pegamento. Claro. Alquitrán hirviendo en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar a dónde estaba el oro, que era lo que a él le interesaba. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios para obligarlos a lavar la arena de los ríos, siempre en busca de oro, ¿no? Tampoco lo querían mucho sus soldados. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. No los botines, absténganse los graciosos, ¿no? Los botines en el sentido del calzado de sus soldados, sino a lo que conseguían por el saqueo y por el robo, etcétera. Dicen que Alvarado era un excelente orador. Claro, bueno, pero en la conquista de aquellos pueblos no había demasiadas oportunidades de ejercer la oratoria. Pero sucede que después de una serie de denuncias por parte de nobles y prelados, se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso. Y lo ganó. De aquel juicio, en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso, no porque negase los hechos, sino precisamente porque reivindicó todos los sucesos, demostrando que habían sido útiles y necesarios. Muy bien. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Alburquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, Francisca de la Cueva. Me parece que la conozco. Como su nombre lo indica. Luego del casamiento, Alvarado partió solo hacia Guatemala. La dejó a Francisca en España. Y en verdad, cuando llegó a Guatemala, no fue fiel a su esposa. Ya en el puerto de Veracruz, amó a 3 damas, una atrás de la otra quizá. Bueno. Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras 2. Francisca de la Cueva, la esposa abandonada, se sentía muy sola y un día quiso seguir a su esposo y viajó a América. Pero no le fue bien. Murió de una peste, apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena y se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, sí, así. Y le dio un nombre cristiano, no a Tlaxcala, sino a la princesa. La llamó Luisa, incluso por mayor comodidad. Sí. Tuvo con ella 2 hijas, que son las que reconoció, se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos realmente, ¿no? En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra, por sus crueldades, utilizó estas cifras como dato a su favor. No se sabe de qué manera, tiene ¿no? un método muy sencillo, era decir, esto que hice está bien. Claro, ¿qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por haber tenido 800 hijos? Respuesta: el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez, porque tengo 800 hijos.
Pero lo que dijo él, en verdad, era que había dado al reino centenares de súbditos leales en un mundo de traidores. Agregó que también esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa, la mujer de Alvarado, tampoco tuvo suerte con él. Murió de fatiga. Ay, bueno. Durante la... Durante la trágica aventura en el Perú. Alvarado se había ido al Perú con la ilusoria esperanza de acabar con Francisco Pizarro. Murieron 3.000 personas de su séquito durante la travesía de los Andes. Bueno, otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió regresar a Ciudad Vieja y partir luego hacia España. Y allí en España volvió a casarse, esta vez con la hermana menor de su primera mujer. Y se casó con su cuñada. Bueno, me estoy refiriendo a la primera mujer, aquella que había muerto en el viaje desde España a Guatemala, la de la Cueva. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cueva. Bueno, de un modo socarrón, Alvarado le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Bueno, pero ya veremos lo que sucedió. Era el año 1539 y tras casi... Entonces no era el año 1539. Había fundado Ciudad Vieja en el 23, así que... Sí, y había nacido... Un momentito, en el 10... Ah, no, llegó a América en el 10. Sí, claro. Entonces sí, está muy bien. Tras casi 30 años en América, tal como yo decía, Alvarado, que ya estaba un poco pachucho, imagínese, claro, todavía tenía, sin embargo, ganas de aventurarse. Sordo, que ante la súplica de su esposa quiso intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero en verdad nadie sabía dónde estaban aquellas islas. Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las 7 ciudades de Cíbola, que al fin parecían haber sido localizadas. Alvarado aceptó, pero tuvo un accidente que no le permitió seguir con la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Bueno. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz de la Cueva, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia de que su esposo había sido pateado por un equino, empezó a gritar con desesperación. ¿Qué sé yo? Hizo pintar de negro el palacio que se le había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Beatriz no olvidó su propia ambición y contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo poderoso que se llamaba Francisco de la Cueva, Beatriz obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz firmó del siguiente modo: la sinventura. Aquí está la sinventura. Así firmaba. Sí. Es como si usted firmara el boletín de su hijo como... El 5 operadora. Sí. O el mamerto. Sí, yo lo firmaba así, pero bueno. Por semanas enteras, la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. Iba incluso a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado. En la Ciudad Vieja se decía que solamente Beatriz hallaba paz entre los brazos de su primo. Lo decían, que Beatriz solamente hallaba paz en los brazos de su primo. Mejor dicho así. Sí. En los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la misma. Los curas de Ciudad Vieja también sufrían, ¿no? Primero por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba al Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo. Sí. Aquí está. El antedicho.
Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría indefectiblemente si se sostenían aquellas blasfemias. Pero, si usted sigue así, señorita sin ventura, para llamarlo de modo elegante, una gran catástrofe, etcétera. Y la tragedia ocurrió. No sé si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo y las recriminaciones a Cristo y lo que pasó. Pero pasó. Vino un terremoto, La tierra tembló, como suele ocurrir en los terremotos, con gran violencia. No hubo muertos. Muchos festejaron que el temblor no matara a nadie. Vamos a hacer una fiesta. Pero inmediatamente después, el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua, o sea, un río de barro, cayó sobre la ciudad. Y así desapareció la primera capital de Guatemala. Y Beatriz de la Cueva, también llamada la Sin Ventura, murió como casi todos. Cuando los sobrevivientes se encontraron con el cuerpo de esta mujer, se enojaron y quisieron darlo como comida a unos perros porque decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y a sus incestuosos amores con su primo Francisco de la misma. Pero un obispo evitó que aquel acto se produjera, tal vez porque sabía que Francisco de la Cueva sería el próximo virrey. ¿Entiende? Así que si usted le tira al próximo virrey a los perros para que se lo coman después, va a ser muy difícil que se acomode con él. Un último detalle. Leonora, la hija primogénita de Alvarado con la princesa india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañadera y la bañadera flotó en el agua hasta que se posó en la falda de una colina llamada Ararat. Leonora quedó como única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Está bien. Allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía hoy subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre, aunque la vida de una bañera se hace un poco cuesta arriba, digámoslo. Claro. Bueno, y nada más tengo que decir, salvo pedir a usted que haga una dedicatoria. Yo lo primero que tengo que decir es que es difícil. Las mujeres de Alvarado terminaron mal, pero aunque Alvarado era un tipo detestable, no terminaron mal por culpa de su a uno le agarró una peste, la otra se murió de cansancio y la otra le agarró el terremoto. Sí, o sea que Alvarado en esas cosas era lo único en lo que era inocente, ¿verdad? Claro, era inocente solo en aquellas cosas de las cuales lo acusaban. Exactamente, y esto suele sucedernos a los adelantados, a los conquistadores que hemos venido aquí. Estaba pensando en la dura suerte de Alvarado, que llega a las Américas y es recibido bajo el nombre de Toñatiu, que es algo así como hijo del sol, según nos contaba usted, y que se va siendo despedido como un reverendo hijo de su madre. Y realmente eso no está bien. Pero estaba pensando también, Alejandro, que los españoles han tenido caracteres ciertamente opuestos o diversos a la hora de venirse a América. Pensaba, por ejemplo, en Hernando de Soto, alguien que supo cruzar de punta a punta un continente y no por eso hacer demasiada bulla. Pensaba en Álvar Núñez, cabeza de vaca, que también justamente caminó desde el Golfo de México hasta Los Ángeles y nada de carreteras ni nada de hacer aventones y ese tipo de cosas. Y en general, en aquellos otros muchachos un poco más interesantes quizás que estos adelantados, que teniendo fortuna, venían a revalidar sus títulos y ver qué obtenían en una especie de usura de las acciones valientes, lo cual derrumbaba inmediatamente el valor que podían tener esas acciones. Quiero decir que cualquiera de los otros hombres que hubiese llegado, por ejemplo, a cualquiera de los lugares que llegó Pedro de Alvarado, seguramente no hubiera hecho ningún comentario de alarde. Y por eso seguramente entonces la historia, igual que la gente del lugar, lo habrá despedido con alguna palabra como caballero, señor, las cosas que le haya enseñado. En cambio, creo que el verdadero pecado de Pedro de Alvarado no fue maltratar a sus mujeres, ni siquiera asesinar a sus enemigos, sino justamente haber hecho alarde de todo eso y haber logrado que la historia, cada vez que él llega a un lugar y lo recuerda y piensa en él, apenas se le puede decir canchero. Y canchero
refiriéndose a Pedrito de Alvarado, es el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de Edmundo Rivero.